Ok, pues bienvenidos nuevamente aquí a Connection con el tema de los maestros en los 5 ministerios. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a orar para empezar, para iniciar lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Muy bien, pues Padre, te damos gracias porque es tu amor, es tu misericordia, es tu gracia la que nos tiene aquí unidos, Dios, para seguir aprendiendo más de tu reino, para que sigas estableciendo tus principios y tus fundamentos en nosotros y podamos caminar, Señor, haciendo tu voluntad, pero con esa manifestación de poder tuyo, Señor. Una manifestación de una iglesia que cree, que confía en ti, Señor, y no en sí mismo, sino en ti, en tu unción, en ese poder tuyo, de tu reino, Padre. Habla tú, que seamos edificados, que seamos sorprendidos por ti, Señor, esta noche, en este momento, en este tiempo, Señor. Que las unciones que has dado a cada uno de mis hermanos fluyan en este momento para edificación de unos a otros, Señor. Confiamos en esa unción, confiamos en que lo que tú nos has dado viene de ti para edificarnos unos a otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ok, lo mismo que vimos, nada, antes de que me vayan a dar el resumen de lo que vimos la semana pasada, lo mismo que platicamos la otra vez, los que fluyen o los que sientan una palabra de profecía, ¿sí? Mientras estamos en la clase, mientras estamos haciendo la actividad, en algún momento ustedes podrían llegar a recibir una palabra de profecía para nosotros, para edificación de nosotros, o para edificación de los que se van a conectar o los que van a ver el video después, ¿sí? Dios quiere hablar, Dios quiere que esos dones que nos ha dado fluyan entre nosotros y los usemos para edificación de unos a otros. Entonces, cuando alguien vaya a hablar, porque luego me ha pasado que alguien quiere hablar y levanta la mano, pero no lo veo, ¿sí? Porque estoy muy metido en la plática, no muy concentrado, pero alguien quiere hablar, simplemente quita su micrófono y habla. Y entonces en ese momento, pues ya sabré que alguien quiere y daré la oportunidad. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario o algo, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en esta tarde va a ser un ejercicio de todo lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, alguien que diga yo para que dé el resumen de lo que vimos, de lo que entendieron la semana pasada, porque de eso va a tratar el ejercicio de hoy. El establecimiento de fundamentos. Y son los cimientos, la base de la fe, son las enseñanzas de los apóstoles, que tienen los ojos en Cristo, ¿no? Exactamente. Estas son todas las cosas que yo tengo apuntadas acá, que Sí. fue lo que aprendimos. Correcto. El principal fundamento es Jesucristo, ¿sí? Y fuera de Jesucristo, pues realmente no es un fundamento eterno. Los fundamentos puestos en las iglesias no tienen nada que ver con nada externo, maneras de vestir, formas de adorar, formas de orar, maneras de organizarse dentro del culto. O sea, eso no son fundamentos, esos son solamente cosas externas. Los fundamentos son cosas que van a suceder en el corazón de las personas para eternidad, para llevarnos a eternidad. Y principalmente es Jesús. Entonces, todo lo que gire alrededor de lo que son bases sólidas y eternas que nos van a llevar como iglesia a la eternidad, esos son fundamentos, ¿sí? Son cosas, principios eternos, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Y son cosas esenciales. Son las cosas. Son cosas esenciales en las que debemos caminar. Hay otras cosas que no son esenciales. Exacto. Pero estas son esenciales para caminar hacia esa esperanza de vida. Exactamente. Entonces lo importante de eso es identificar cuáles son esas cosas esenciales, cuáles son esos fundamentos para que nosotros no invirtamos tanto en las cosas que no son esenciales, porque a veces hacemos un lado lo esencial y le ponemos como fundamento cosas que realmente no son fundamento. Vamos a ver,
Ahora, la enseñanza es algo muy sencillo, una definición sencilla. ¿Qué es enseñar? Enseñar es transmitir los conocimientos, y sobre todo aquí en la iglesia basado en la palabra de Dios, ¿no? Y que Jesucristo, que es nuestra base, es la piedra angular, ¿no?, de nuestra fe. Y en la enseñanza es importante señalar, ¿no?, que no importa que tú seas un profesor que estés muy graduado, si no tienes la guianza del Espíritu Santo, que te da la revelación de su palabra para poder transmitirle todo lo que conlleva la palabra de Dios, nunca va a ser una enseñanza apostólica, una enseñanza que sea guiada en la palabra, sino va a ser solamente acumular conocimientos para los alumnos. Exactamente, sí. Eso es, enseñanza es impartir un conocimiento. Ahora, nosotros, en lo que vienen siendo los maestros en los 5 ministerios, no nada más imparten un conocimiento, sino dan entendimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia no solamente a conocimiento, sino a entendimiento. Luego vamos a ver la diferencia entre conocimiento y entendimiento, que es muy, muy, muy importante entender estas dos diferencias, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el entendimiento va a transformar la vida de las personas. No, uno puede dar un conocimiento y listo, di la explicación, di una explicación perfecta basada en la Biblia, pero el entendimiento va a traer liberación, transformación, ¿sí? Salvación a las personas. Muy bien, ahora, ¿qué es? Recuerden, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es el evangelismo? Ahora sí. Yo estoy flotando en el tema. Y transmitir el mensaje de salvación, la palabra de Dios, las buenas nuevas que se dicen. Muy bien, es eso. Transmitir el mensaje de salvación, las buenas nuevas, ¿sí? ¿A quién va dirigido el evangelismo? ¿A quién va dirigido el evangelismo? Alguien que me diga. El evangelismo va dirigido a los que no son creyentes, a los inconversos, para traerlos a los pies de Cristo. Exactamente. ¿Alguien más? Yara. Ya, eso. Eso. René. A los que no son salvos, a la gente que no está en el mundo. Ajá. El mensaje del evangelio es para los que no son salvos. Ahora, nosotros podemos pensar que son los que no han llegado a la iglesia, pero tenemos que entender que aún hay personas dentro de las iglesias que aún no son salvas. Entonces, el ojo del evangelista puede, en esa unción, puede discernir cuando una persona, aunque lleve mucho tiempo en una congregación o sea líder, haya sido puesto como líder, realmente Jesucristo no es el Señor de sus vidas, no es el centro Jesucristo de su vida. Entonces, no nada más va hacia los de afuera de las congregaciones, también van adentro. Y dentro de las congregaciones, ¿sí? Los evangelistas también enseñan. ¿Qué enseñan? ¿Alguien me puede decir? Dentro de las congregaciones, al cuerpo de Cristo también enseñan. ¿Qué enseñan? Armando, ¿me escuchas, Ginny? Adelante, Ginny. Ellos enseñan a otras personas a evangelizar, ¿no? Exactamente. Ese es. ¿Sí? Ellos como parte de los 5 ministerios, y la parte principal de los 5 ministerios es capacitar a los santos. Entonces, no nada más van a estar afuera evangelizando, sino van a estar capacitando a los santos para que ellos también hagan la obra y no solamente cargue toda la responsabilidad sobre de ellos. Muy bien. ¿Algún punto más de evangelismo, de enseñanza o de establecimiento de fundamentos? Hola, Mónica, bienvenida. ¿Está bien? ¿Podemos entender los términos? Muy bien. Ahora, predicar. Gracias. Predicar. Acuérdense.
Dijiste que eran las transmisiones para transmitir un mensaje. Transmiten un mensaje. Predicar es transmitir un mensaje. ¿Ok? Y dijimos que... Dar testimonio de la palabra y también predicar con el ejemplo, que es fundamental, ¿no? Es lo que recalcó Mauricio ahí. Ajá, exactamente. La clase pasada. Sí. Hablamos que predicar es transmitir un mensaje. La predicación se centra en el mensaje. Lo importante de la predicación es el mensaje. Lo importante de la enseñanza de los maestros es escudriñar las verdades, escudriñar en la palabra las verdades, desmenuzar dónde se encuentran esas verdades, una explicación bíblica para llegar a una verdad, pero en la predicación esa no es la parte principal o fundamental. En la predicación lo fundamental es dar un mensaje. Y para dar un mensaje, ¿sí? Podemos utilizar cualquier tipo de expresión que Dios nos ha dado. Cualquier forma de expresión. No hay límites al dar un mensaje. Posiblemente para dar una enseñanza sí hay límites, pero para dar un mensaje no hay límites. Acuérdense que pueden dar un mensaje a través de una danza, a través de una pintura, a través de una canción, a través de la música, a través de teatro, a través de cine, a través de mimos, como hacen evangelismo y dan mensajes en la calle, muchas personas, ¿no? Hay muchas formas, maneras de expresar un mensaje, y todos entonces, todos somos predicadores, porque predicamos, como estamos diciendo, principalmente predicamos con nuestro ejemplo, predicamos con nuestros hechos, hablan acerca de quién es Jesucristo para nosotros, ¿sí? Esas son las definiciones principales. Ahora, ¿alguien quiere comentar algo más? Ginny, tienes levantada la manita de la figurita. ¿Vas a decir algo o fue lo que dijiste? Es un mensaje que... Ahorita lo bajo, ahorita quito mi mano. Ah, gracias. Ok, a ver, Rebe, ¿qué ibas a decir? Así, que es un mensaje que arde en el corazón. Ajá. Como que hay una urgencia por darlo. Ándale, exactamente, ¿sí? Tú tienes un mensaje que dar. Entonces no estás, ahorita en ese momento no estás preocupado por hacer todo un desarrollo de enseñanza, de exposición, sino dar el mensaje. Tú quieres dar el mensaje. Entonces, esos son los principales puntos. ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer? Bueno, antes, para los que acaban de entrar, hace un momento, pedí que estemos nosotros conectados con las funciones que Dios nos ha dado, ¿sí? A cada uno. Y si hay alguna persona aquí que mientras estamos hablando, mientras estamos aquí participando en toda esta enseñanza, recibe una palabra profética de Dios para nosotros o para las personas que después van a ver este video, con toda confianza, porque de eso se trata, de que usemos estas funciones que Dios nos ha dado para edificación del cuerpo de Cristo y seamos guiados, dirigidos, seamos, tenga el sello Dios en todo lo que nos estemos haciendo, sea vivificado por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces estén conectados. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. El ejercicio es el siguiente. Voy a necesitar a un predicador. Alguien que diga, yo quiero ser el predicador. Y voy a necesitar un evangelista. ¿Quién dice, yo quiero ser el evangelista hoy? ¿Quién quiere ser el predicador y quién quiere ser el evangelista hoy? Tía, ¿tú qué vas a hacer? El evangelista. El evangelista, muy bien. ¿Quién dice yo para ser el predicador? El que predica, el que da el mensaje. Yo les voy a decir de qué va a tratar el mensaje, ¿no? Nada más es di yo y después vas a ver de qué trata. ¿Alguien dice yo o voy a tener que decidirlo? Armando, ¿Ya? yo. Vale, Luis, perfecto. Muy bien, Luisito.
Ok, vamos a ver una parte en la Biblia. Este es un ejercicio de cómo vamos a trabajar en conjunto como iglesia, ¿sí? De cómo vamos a trabajar en conjunto como 5 ministerios que se encuentran aquí. Entonces, vamos a ver una parte en la Biblia que es un fundamento. Basados en ese fundamento, todos nosotros, todos, vamos a ser los maestros de la palabra y vamos a desarrollar entre todos el tema a estudiar, ¿sí? El tema a estudiar. Mientras tanto, igual puede, el que dijo, la Tila que va a ser el evangelista y Luisito que va a ser el predicador, el que da el mensaje, puede participar como maestro en apoyarnos para aprender acerca de esto, establecer esta verdad, pero al final el evangelista va a dar unos 5 minutos de todo lo que hablamos, de todo lo que vamos a hablar. Vas a utilizar el tema como pretexto para evangelizar, ¿sí? Dentro del tema, vas a decir, esto lo voy a tomar y lo voy a transformar, aunque es para la iglesia y todo, lo voy a transformar para poder dar el evangelio. Entonces tú vas a estar trabajando en tu mente con eso, ¿sí? ¿Cómo vas a presentar en 5 minutos el evangelio con este tema que vamos a hablar? Y Luis, el predicador, va a hacer lo mismo, pero en 5 minutos va a dar el mensaje, una predicación de esto que vamos a hablar. Como quien dice, Luis, tú vas a cerrar todo lo que nosotros vamos a aprender, lo que la tía ahí lo utilice para evangelismo, tú vas a utilizar todo esto para encerrarlo en 5 minutos y dar un mensaje a todos nosotros. ¿Sale? ¿Entendieron? Muy bien. Ok. Lo que vamos a leer se encuentra en Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. ¿Alguien lo quiere leer? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Vamos a ver, este va a ser el fundamento de los apóstoles. Dice así, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Hoy, ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita, por medio de su Hijo. Este fundamento, ¿sí? Vamos a hacer entonces un análisis y vamos a buscar qué nos refuerza, qué lugares de la Biblia nos puede reforzar esto que estamos leyendo. ¿Qué entendemos por esto y cómo lo refuerza la Biblia? Ahora, pueden utilizar sus concordancias, es válido, pueden utilizar las herramientas que ustedes tengan completamente. Vamos a ir anotando y escribiendo cada una de las cosas que vengan a su mente acerca de esto, pero yo les voy a ir ayudando. Todos vamos a participar, todos encuentren un versículo que refuerce este fundamento acerca de Jesucristo, ¿sí? Aquí vemos 2 cosas bien importantes, que tienen que ser básico para todos nosotros. Esas 2 cosas importantes es que se ve marcada la diferencia en estos 2 versículos, bien marcada la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto, donde dice antes, está marcando antiguo pacto, ¿sí? Ahora está marcando nuevo pacto, ¿ok? Esa es nuestra primera base que podemos ver aquí para empezar a edificar una verdad. Y la verdad que quiere decirnos aquí la Biblia es que Dios ya no más
Antes habló así, pero ahora nos va a hablar a través de Jesucristo. Esa es la verdad fundamental. Antes habló de una forma, antes utilizó un método Dios, pero ahora cambió completamente ese método y ahora es a través de Jesucristo. Ese es el fundamento para la iglesia, para nosotros. Ahora, vamos a empezar a analizar versículos que nos refuercen que es a través de Jesucristo donde nosotros vamos a aprender. ¿Alguien tiene un versículo, Mauricio? Sí, en Amós dice que no hace nada a Dios sin antes revelárselo a sus siervos los profetas, y pues esto nos muestra que también Jesús vino a cumplir esa función ministerial de profeta. Exactamente. Él vino a anunciar algo que iba a hacer Dios. Exactamente. Amós 3:7 creo que. Ok, vamos a buscarlo, a ver si lo pueden encontrar. Mientras Marisa lo va buscando, sigan pensando. Primer punto, en el antiguo pacto, Dios utilizaba a los profetas para establecer algo. Él dice muy claramente, yo no voy a hacer algo sino antes se lo anuncio a los profetas, y eso está hablando de un sistema antiguo que ahora ha cambiado eso, pero Jesús viene a cumplir, a hacer el cumplimiento de esa sombra y figura. Vamos a ver, otro versículo, bueno, ya tienen Amós 3:7 para leerlo. O el que lo encuentre. Apúntenlo y luego me dicen si lo encuentran. Vamos a ver, ¿alguien tiene otro versículo que venga a su mente? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ajá. Ok. Llega el cumplimiento del tiempo y manda a Jesucristo, nacido bajo la ley. Bueno, ok. Eso nos habla acerca de la llegada de Jesucristo. Pero vamos a ver ahora que versículos que nos hablen que ahora Dios nos habla a través de Jesucristo. ¿Algún otro? Uy, hay muchos, ¿eh? No sé si Romanos 8, a partir del versículo 14, referente a que es Jesucristo por quien nos habla Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. El mismo espíritu en Jesucristo es el mismo espíritu que tenemos nosotros. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también dice, si no mal recuerdo, en otra cita, que somos coherederos juntamente con Cristo. Sí, ok. Perfecto. Aquí entramos al tema del Espíritu de Jesucristo. Nos enseña, somos guiados. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No por personas, sino por el Espíritu Santo. ¿A qué nos recuerda cuando René leyó esto? ¿Qué nos recuerda? La promesa de Jesucristo, ¿cuál fue? No recuerdo la cita, pero que dice, es necesario que yo me vaya para que mi Padre les mande al Espíritu Santo y no estén solos y que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Ajá. Y dice que nos va a guiar a toda verdad, ¿no? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Esa es la función también del Espíritu de Jesús. Muy bien, pero ahora nos estamos yendo hacia el fundamento del Espíritu Santo. Vamos a regresar al de Jesucristo, literalmente, Jesús. En Lucas, en Isaías, Reina, ajá, no dime. sé si. Isaías 9:6 dice, porque un... Ajá. Espérate, entonces que Reina estaba hablando, Ari, perdóname, ahorita sigues tú. Ay, no escuché, perdón. Sí, no te preocupes. Perdón, en Lucas 10, ajá. 22. Ajá, ¿qué dice? Mi Padre me ha confiado todo, nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Revelarlo. Muy buen punto, ¿sí?
es Jesucristo el que está diciendo, a mí me toca revelar al Es Padre. ángel. Ari. Sí, aquí en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ajá, sí, consejero. Ahí ¿no? pues, exacto. Dios fuerte y un príncipe de paz. El príncipe de paz, ¿no? Todo viene de Jesucristo. ¿Qué leíste? ¿Qué parte? Isaías 9:6. 9:6. Está profetizando este nuevo pacto. Está profetizando a Jesucristo como el nuevo, la nueva manera, la nueva forma, ¿sí? Para la iglesia de hoy. ¿Alguien más? Armando. Ajá, adelante, Luis. En Marcos capítulo 9, cuando habla de la transfiguración y cuando Dios dice, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces está poniendo a Jesús como centro en vez de los profetas, o sea, poniendo que a él debemos escuchar ahora. Antes escuchamos a los profetas y mediante la ley, pero ahora es a través de Jesucristo. Exactamente, exactamente. Muy buen punto el de Luis. En la transfiguración es uno de los momentos más claros que podemos ver en que a Jesucristo se le está otorgando la autoridad completa para que todos nosotros ahora lo escuchemos a Él, a Jesucristo. Acuérdense que se presentaron en la transfiguración, ¿quiénes? Moisés y Elías, ¿sí? ¿A quién representa Moisés? A la ley. ¿Y a quién representa Elías? A los profetas. La ley y los profetas. Jesucristo estaba entre la ley y los profetas. La voz de Dios dijo, ya no más escuchen a la ley y los profetas del antiguo pacto, ¿no? No los profetas de los 5 ministerios, es otra cosa. A los profetas de acuerdo al antiguo pacto, a todos los profetas a partir de Juan el Bautista para atrás, ahora van a escuchar a mi hijo. Ese es un punto muy importante donde Dios mismo establece esta verdad que acabamos de leer en Hebreos capítulo 1. Antes Dios habló a través de los profetas, de la ley, de muchas maneras, de muchas formas, pero ahora Dios estableció desde la transfiguración diciendo, el que van a escuchar de ahora en adelante es a mi hijo amado. Ese es un punto muy importante. Gracias, Luis. Mauricio. Sí, en Mateo 21, a partir del 33, está la parábola de los viñadores malvados, que es cuando Jesús hace una historia representando a los profetas enviados rechazados antes de él, y luego que el Padre envía al Hijo, que dice, este es mi propia sangre, no le van a hacer nada, y también lo matan. Pero como que ahí está representado esto que el autor de Hebreos está hablando, ¿no? Exactamente. Es otra de las profecías que Jesús estaba estableciendo que sucedió y que ahora va a que iba a suceder de nuevo, pero ahora con él. Muy bien. Ginny, ¿vas a decir algo? Sí, adelante. Tengo un versículo donde muestra cómo Jesús era la misma voz de Dios Padre, donde dice Juan 1:2, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Así es. ¿Qué dice el 17? 1:17, sí. Del mismo. Juan 1:17. Sí. A ver, dice, un momentito, aquí está. Ahí. Dice, es que esta Biblia está un poquito, como que el 17 no está. Ahorita, Juan, voy a empezar aquí. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció. Ya les había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existe desde antes de que yo existiera. Allá es lo que me decías. No, el 1:17 dice
pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ya lo encontré. Aquí también hay un antes y un después. Está diciendo, la ley fue dada por medio de Moisés, pero ahora el amor inagotable de Dios y su fidelidad vienen por medio de Jesucristo. Entonces, no solamente la palabra viene a través de Jesucristo, la enseñanza, sino también amor y fidelidad de Dios viene a través de Jesucristo, algo que la ley no pudo traer a la humanidad. Muy bien, vamos bien. Tía Hilda, tú estás agarrando esto para evangelizar con todo esto que estamos hablando. Yo creo que hay muchísimo de dónde agarrar. Luisito, tú estás aquí también así preparando tu mensaje, tu speech final y crucial, la estocada final, seguramente. ¿Alguien más? Vamos, porque hay mucho, ¿qué dice la Biblia? Hola, ¿puedo decir? Fundamento. ¿Quién habla? Hola, buenas, soy Rebe. Rebe, adelante. Es que estoy aquí con Ari. Sí. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces aquí el profeta Isaías ya estaba hablando de que Jesús iba a ser el Hijo de Dios. Exactamente. Sí. Aquí estaba profetizando a Jesús. Muy bien. Y que la obra que iba a hacer Jesús, como Cordero, como el morir por nosotros, ¿no? La obra varón de Jesús. De dolores. Pero, ándale, está bien el punto en cuanto al fundamento que es Jesús, que ya viene a nosotros, pero vamos a seguir buscando qué más nos dice acerca de que ahora Dios nos habla, ¿sí? A través de Jesucristo. ¿Algún otro versículo más? Toda la predicación de Pedro, la primera predicación, cuando recibió el Espíritu Santo, él les hace la historia y dice cómo mataron a profeta tras profeta y que ahora vino el Hijo y a este también. Ellos fueron partícipes de su muerte, ¿no? Sigue confirmando esa obra, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien que no ha participado? A ver, alguien que no hayamos escuchado. Piensen, recuerden. ¿Qué dice? Les doy una ayudadita. Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8? Lo leo. Fíjense. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿Sí? Aquí está muy claro que antes era Moisés el encargado de que la casa de Dios todo funcione correctamente, y fue fiel. Moisés fue una persona fiel, organizando que todo suceda como Dios lo planeó. Pero dice, vino alguien mayor, mucho mayor que Moisés, que ahora él es el supervisor
de esa casa de Dios, pero ya no es una casa construida, sino que esa casa, ¿quiénes son? Cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, aquí viene el establecimiento de esta verdad. Es Jesús el encargado de que la casa de nuestro corazón funcione correctamente para gloria de Dios Padre, para que nuestra vida, ¿sí?, esté bien organizada de acuerdo al plan de Dios. Jesucristo es ahora el supervisor. Dice acá, nosotros somos la casa de Dios y si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. También, otro versículo, ya les di una pista. Armando. Ajá, adelante, Luis. Soy Wendy. Ah, Wendy. El Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Exactamente. Toda la plenitud de Dios está en Jesucristo ahora. Es lo que nosotros tenemos ahora, es el privilegio que tenemos ahora. Muy bien, vamos a ver uno más. ¿Alguien me puede decir? En Hebreos hay un montón. En Hebreos capítulo 2. Que si todo, dice el capítulo 2, los primeros versículos del capítulo 2, que tengamos mucho cuidado con esta salvación que antes fue anunciada por medio de ángeles, por medio de los profetas, ¿sí? Y que tuvo su castigo muy, muy fuerte para los que no obedecieron a esa voz, ¿sí? Dices, cuidemos la salvación tan grande que ahora nos ha sido anunciada por medio no de ángeles ni de profetas, sino ¿sí?, ¿no?, por medio de Jesucristo mismo, ¿sí? Es otro más. Ok, ya tenemos un montón de versículos que nos confirman y entre todos pudimos participar de todo esto. Si los apuntaron, los pueden analizar otra vez y pueden encontrar más acerca de esto. ¿Qué podemos nosotros, como maestros de la palabra? Ahorita todos estamos funcionando juntos, ¿sí?, obrando juntos, uniéndonos como maestros en la palabra para confirmar, fíjate lo que estamos haciendo, confirmando un fundamento. Confirmando un fundamento. Muy bien. Como maestros de la palabra, nosotros podemos ver que si mezclamos las mezclas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí?, cuando hay esas mezclas, se crean doctrinas confusas, extrañas. Estamos viendo aquí en este fundamento estamos viendo los dos pactos. Uno, cómo Dios hablaba antes y cómo Dios habla ahora a nosotros. Vamos a meditar qué ejemplos podemos encontrar de mezclas y qué problemas traen esas mezclas. ¿Qué sería la mezcla, por ejemplo, en este caso, en este tema? Antes Dios hablaba a través de profetas y de otras formas. Antes. Ahora a través de Jesucristo. Aquí hay dos cosas separadas, el antes y el ahora. Cuando dice ahora, habla a través de Jesucristo, ya vimos en diferentes partes en la Biblia que podemos comprobar que ya estaba planeado por Dios. Y ya vimos versículos del Antiguo Testamento, ¿sí?, planeado por Dios que suceda esto, y confirmaciones que es Jesucristo ahora el que está encargado de hablar a nuestras vidas, ¿ok? Pero, ¿cómo sería la mezcla? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sería la mezcla? Yo sé que lo tienen ahí en la punta de la lengua, Mauricio. La carta a los Gálatas.
la carta a los Gálatas es la carta a los Gálatas está poniendo, ¿cómo se llama? Corrección a una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. Pero vamos a verlo en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros caer en el error de hacer la mezcla nosotros en la actualidad? Con ejemplos. Oh. Ginny, ¿no? Bueno, yo nomás iba a decir la mezcla de la ley sí, claro. con las enseñanzas de Cristo. Sí, claro, de manera general, pero específicamente, hablando de este fundamento, aquí en este fundamento estamos viendo una separación muy clara, ¿sí? Dale, piensen, analicen, pídenle a Dios revelación. Ahorita en este momento, Dios guíame, dirígeme, abre mis ojos. Yo tengo algo. A ver, ¿quién habló? Yo, Ari. A ver, Ivette, Nick te va a hablar, después sigue Ari. Ok. Pues la mezcla más normal que podemos ver que pasa en las iglesias hoy en día es que la gente está esperando una palabra a través de un pastor, a través de un profeta, a través de una autoridad, a través de mi líder, porque cree que necesita dirección de algún tipo, cuando ya el camino está abierto para que nosotros, en esa íntima relación con Dios, podamos escuchar la voz de Jesús. No estoy diciendo ni menospreciando ninguno de los ministerios, pero nosotros tenemos que encontrar ese camino, esa relación correcta con Dios. Y algo que está pasando en este tiempo es eso, que las iglesias que tienen un montón de estructuras están pues sufriendo mucho, la gente que no ha encontrado esta libertad de cómo tener una relación directa con Dios, porque como no hay reuniones, no hay, están como no saben cómo encontrar esa relación de que Jesucristo les hable directamente, siempre tienen que estar buscando a un intermediario, cuando la Biblia dice claramente que el Jesucristo es el único, ¿no? Camino y Él es el que puede hablarnos directamente, ¿no? Entonces, mucha gente se escuda en querer seguir, como que tenemos la libertad, pero como que se ha llevado a pensar que necesitamos escuchar a un profeta, necesitamos escuchar de alguien más, ¿no? O sea, con esto no estoy menospreciando lo que Dios da a través de sus hijos y de los ministerios para nada, pero deben de ser las confirmaciones de lo que Dios ya nos está mostrando en lo secreto y en lo íntimo. ¿Ya? Es todo. Ok, muy buen punto. ¿Alguien más? Ay, yo iba a decir. Ari, lo mismo. Bueno, no. O sea, es que me vino a la mente la verdad que cuando te hablan de los diezmos, pero que si no lo das, que si no pactas y te causa te generan una situación de maldición y lo hemos visto ahorita, gente por el Face, diezmen, por favor, no se olviden de sus pactos. Digo, no estoy diciendo que si en tu corazón Dios no te lo pone, no des, sino el diezmo, el 15, ¿no? Lo que Dios te ponga en tu corazón, pero no por ley, por situación de que te estén coaccionando a hacerlo. Sí, okay. Eso nada más. Bien, buen punto. ¿Alguien más? Vamos entendiendo cómo un versículo, 2 versículos de la Biblia, que son un fundamento importante, nos puede llevar a tanta enseñanza, a establecimientos, a poner orden en nuestras vidas, ¿sí? Y es importante aprender a separar el antiguo pacto con el nuevo pacto para que no hagamos ese tipo de doctrinas extrañas que se forman, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más que pueda ver qué sucede con estas mezclas? Ya habló Nite acerca de la dependencia que se crea, ¿sí? La codependencia que se crea entre las personas y los liderazgos, ¿sí? Esa dependencia, o sea, el mezclar estos dos pactos, en este caso, en este fundamento que estamos viendo, cuando las personas piensan o sienten, yo soy
¿sí? Yo soy el escogido de Dios o la escogida de Dios, ¿sí? Solamente Dios va a hablar a través de mí. Las personas van a, no tienen la capacidad de recibir palabra de Dios si no es a través de mí. Cuando dicen, las personas no van a poder interpretarlas, Dios me dio a mí, me eligió para ser el intérprete de la palabra de Dios. Todo ese tipo de pensamientos son esas mezclas donde Dios está diciendo en este momento, no es verdad. Eso sucedió antes. Antes Dios utilizaba a representantes para escuchar de Dios y hablar de parte de Dios a la gente. La gente no podía escuchar la voz de Dios. No podía, era imposible que la gente lo haga, ¿sí? Pero ahora Dios hizo una división diciendo, ya no más eso. Ahora, todas las personas a través de Cristo Jesús tienen la oportunidad de escuchar su voz, de escuchar de Jesucristo directamente de Cristo Jesús. ¿Alguien más viene a su mente algo mientras estamos? ¿Tía? A través del Espíritu Santo de Dios vamos a ser guiados. Y antes no eran guiados así. Y el Espíritu de Dios te da una paz sobrenatural y un entendimiento que tú nada más tienes que dar pasos de obediencia para hacer lo que el Espíritu te dice que hagas en el momento. Y tú te puedes dar cuenta que fuiste guiada por el Espíritu, no por tus emociones o no porque tú eres. ¿Me entiendes? Exactamente. Exactamente. Ya ni siquiera depende de ti, ¿no? Depende del Espíritu Santo. Esa obra ese es lo que el privilegio que tenemos nosotros, que tenemos que aprovechar, que tenemos acceso, tenemos entrada a esa comunicación directa con Jesucristo, a ser enseñados. ¿Por qué? Que vamos a recordar Hebreos capítulo 8, cuando dice en el nuevo pacto, ¿no? Donde está diciendo, yo pondré mis leyes en su mente, le escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, en el versículo 11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberás conocer a Dios, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, donde perdonaré sus pecados, nunca me acordaré de sus maldades, ¿sí? Aquí está diciendo, estableciendo Dios algo bien importante, que confirma Hebreos 1, versículo 1 y 2, que ahora Dios habla a través de nosotros. Entonces, mientras estamos nosotros estudiando la palabra, podemos nosotros estarnos encontrando con un problema real, problemas reales dentro de la iglesia, y esta palabra que estuvimos todos analizando, hablando, podemos sacar a libertad a muchas personas, ¿sí? Todos en conjunto sacamos versículos que nos confirman este fundamento para sacar a libertad a muchas personas. ¿Por qué? Porque seguramente te vas a topar con personas que no saben tener una relación con Cristo Jesús, ¿sí? No saben tomar las verdades directamente de Cristo Jesús porque han sido enseñados desde siempre a depender de un liderazgo. Han sido enseñados siempre a que es el pastor el responsable o el líder de la congregación, el responsable de buscar la palabra de Dios durante la semana para lo que va a predicar el domingo. Él es el responsable de ayunar, de orar. Él es el responsable de estar en esa intimidad con Dios para saber qué va a enseñar la próxima semana. ¿Qué hacen todos los demás? Espera. Le toca al líder principal, al pastor, le toca eso. A mí sigo mi vida, sigo haciendo aquí, sigo haciendo mis negocios, sigo acá, sigo acá. Buscar palabra de Dios, ¿para qué? Si no me toca predicar a mí. Ah, pero bueno, ahora te dijeron, te toca predicar a ti. Ah, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se meten a la palabra, ahí sí ayunan, ahí sí oran, ahí sí se arrepienten de todos sus pecados, ¿sí? Ese tipo de incongruencias son causadas cuando hay una mezcla entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Todos nosotros tenemos la oportunidad, no es responsabilidad de un líder escogido para hacer esto. Todos nosotros tenemos ese acceso
para recibir palabra de Dios, para recibir revelación de Dios, porque nosotros somos mensajeros cada momento de nuestra vida para bendecir, para llevar a libertad a otras personas, ¿sí? Entonces pueden ver las causas que actualmente suceden por esas mezclas raras, ¿no? Ese es un ejemplo de muchísimas cosas que podemos nosotros hablar, como fue lo de la parte de diezmos y ofrendas, pero podemos entender cuál es nuestra, como maestros de la palabra. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ah, ok, sí. Me estaba marcando que me estaba fallando el internet. Como maestros de la palabra, nos toca analizar las doctrinas, nos toca a nosotros no nada más decir, lo hacemos así porque así siempre lo hemos hecho. Es analizar las doctrinas, analizar qué se está haciendo en la iglesia, analizar qué no está dando buen fruto, ¿sí? Analizar qué es lo que las personas, en lugar de meterse más en unidad con Jesucristo, los aparta de Jesucristo, ¿sí? Entonces, por esa equivocada dependencia hacia el ser humano. ¿Cuál es ahora la función de los líderes? Porque tenemos que tener un equilibrio. No vamos a hacer a un lado los líderes y ya estuvo, no necesito escuchar a nadie más, porque para eso pues ni siquiera estuviéramos aquí. Cada uno estuviera recibiendo revelación en su recámara, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es nuestra función? Armando, sí. Como dijo Geila, no sé si hace 2 o 3 semanas, que lo fundamental es cuando nos reunimos, nos congregamos, no es recibir, sino que todos aporten. Aportar. Todos llevar una palabra, no esperar por lo que tú estabas hablando ahora, no esperar por el que, ¿cómo se llama? El pastor, el que nos está guiando, sino que ahora, desde que Torrefuerte cambió, como tú lo dijiste muy bien, analizaste en tu libro, ahora nosotros en nuestras reuniones de la congregación, eso ha hecho que todos podamos crecer. Porque cuando esperamos que el pastor sea el que dé la palabra, el que dé la predicación, el que da el mensaje, nosotros hacemos, bueno, aportar, alguien recibe alguna palabra cuando pasa, pero más nada que eso. Por ahora, entre todos, formamos en la congregación, estamos dándonos la palabra que cada uno recibe. Y eso mismo nos hace prepararnos, porque cada uno va a la congregación con un mensaje, con una palabra que el Señor nos da. Y eso enriquece y hace que nos podamos desarrollar. Y esa es la diferencia con el antiguo pacto. Ya no dependemos de un hombre, sino dependemos de Dios. Exactamente. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más le llegó algo a su mente? Sí, ¿puedo decir algo, Armando? Quería hablar de la culpa, que pues antes cuando pecábamos, pues andábamos cargando con la consecuencia, ¿no? De ese pecado que es muerte, es culpa, es todo lo que trae el pecado, y no podíamos entrar en la presencia de Dios. Tendríamos que ya estar separados de Dios. Y a partir de Jesús, pues ya no tenemos que cargar ninguna culpa a través de la redención por su sangre. Somos libres completamente de esa carga y podemos entrar directamente a la presencia de Dios, cubiertos con la sangre de Jesús. Sí, exactamente. De acuerdo a este fundamento que estamos viendo en Hebreos 1:1 y más lo que estás tú diciendo, Rebe, es que antes las personas no podían entrar a esa presencia, tenían que ser las personas señaladas por Dios, ¿sí? Los que podían hacer. Y si traemos eso a la actualidad, agarramos la misma actitud de la actualidad, pues solamente algunos pastores deciden quiénes son verdaderamente santos, quiénes son los espirituales, y lo que diga el pastor es la ley, ¿no? Y no, ya no depende de eso, depende de cada persona en su deseo de estar y permanecer en esa intimidad con Dios, ¿sí? Entonces se crea una condenación completamente, ¿no? En las personas de que le dicen, tú no estás bien, tú no eres capaz, tú no vas a entrar, hasta que no te arrepientas de todos tus pecados y seas santos como yo soy santo, como dice el mismo líder, entonces podrás entrar a la presencia de Dios y cosas así que traen nada más condenación. Y lo que nos está diciendo aquí, si es que ya no dependemos del juicio de una persona hacia nosotros, sino que dependemos de lo que Jesucristo hizo para ganarnos a nosotros y tener entrada.
¿ok? A esa presencia de Dios. Es sin condenación, nosotros entramos a estar en esa presencia, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos para ser intermediarios entre Dios y los hombres. Ningún ser humano. Ya, eso quedó en el pasado, quedó atrás. Solamente Cristo es el único intermediario entre nosotros y Dios. Y Dios nos da esa total apertura, hermosa apertura de estar en la presencia misma de Dios, en esa intimidad sublime con Dios a través de Cristo Jesús, donde somos enseñados, instruidos, capacitados, transformados, liberados, sanados, reconciliados, ¿sí? Directamente con Cristo Jesús. Así que el trabajo de liderazgo, digamos, ¿sí? O el trabajo de las unciones es capacitar para que la gente lo haga la obra, pero no para que el liderazgo haga toda la obra. Entonces, ahora sí, vamos a ver la tía Hilda, 5 minutos para que tú tomes este mensaje, todo esto que vimos, y hablándole a los no creyentes, tú les vas a decir algo basado en todo esto. 5 minutos, tía. Me avisas para que no me vaya a picar. Órale. Queremos escuchar al evangelista. Sí, yo pienso que no hay mejor enseñanza que lo que tú estás viviendo. Y yo puedo recordar, hace muchos años atrás, descubrí que Dios me dio el don del evangelismo. Y yo lo hacía con una facilidad para hablarle a la gente de Cristo maravillosa. Pero eso no llenaba todo lo que Dios me estaba pidiendo. Me vine a dar cuenta, Armando, ahora que estamos en el nuevo pacto de Jesucristo para acá. ¿Me entiendes? No antes, sino ahora, de Jesucristo para acá. Me he dado cuenta que mi vida ha cambiado porque cosas mías han cambiado y ha llenado tanto mi ser que ya no es lo mismo que yo ahora evangelice. Antes evangelizaba porque teníamos que salir a evangelizar, porque Dios me había dado ese don y yo fluía en él, pero quizás no pasaba lo que ahora sobrenaturalmente pasa cuando yo hablo con las personas. Porque ahora que estoy en el nuevo pacto, yo digo, ¿por qué estoy en el nuevo pacto? Porque yo ya entendí, ya comprendí que mi vida tenía que cambiar, porque había un conformismo de ser cristiana, de recibir la salvación, pero el pecado ahí estaba todavía, con muchas cosas. Y se fueron quitando tantas cosas de mi vida, tanto peso, que ahora me siento más ligera, porque el pecado lo he dejado, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Para meterme profundamente en un nuevo pacto, en una nueva relación con Dios que me ha enseñado a salir a evangelizar a la gente. Y no nada más a la gente, a tu propia familia, ¿me entiendes? Evangelizarla. A tus propios hermanos en Cristo, ¿sí? Había algo que me decían siempre, ay tía, tú eres una bendición en mi vida. Pero yo anhelaba, Armando, ser bendición en mi casa primeramente, ¿me entiendes? Y cuando he llegado a este nuevo pacto, a esta conciencia de cuidar mi vida espiritual para yo poder transmitirla, es algo sobrenatural. Porque te voy a decir como testimonio, que tú vayas a la tienda de la esquina de tu casa y que el empleado te pueda decir, señora, cuando usted viene y me habla de Jesús, me deja usted una paz. Y eso lo digo para gloria de Dios, Armando, porque eso es sobrenatural, porque eso no es mío, pero Dios lo ha hecho por mí, porque yo ya estoy haciendo mi parte de cuidar mi vida, mi relación con Dios, ¿me entiendes? En medio de luchas siempre vamos a tener luchas, pero cuidarla para que Dios lo use. Ok, ahora, lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Es que imagínate que estás entre no creyentes. Imagínate que estás entre no creyentes y nos vas a dar el mensaje del evangelio en unos minutos basándote en todo esto que escuchaste hoy acerca de este fundamento de Jesucristo. Predica el evangelio. Sí, yo al primero que me encuentre le podría decir que la oportunidad más grande que tiene ahora es de recibir a Jesús en su corazón
para que cambie su vida, para que la transforme de una manera sobrenatural. Dios está esperando que la gente llegue a Él, pero ha mandado a gente, evangelistas, para que les den el mensaje de la salvación, ¿sí? Ajá. Para que puedan recibir la salvación y no quedarse atrás. Uh-huh. No sé cómo explicarlo más. Ok, bien. Quizás no me entendiste bien. ¿Alguien más? ¿Alguien le gustaría, ya lo tiene en su mente? Es como tomar como de pretexto este mensaje para darle el mensaje a Mauricio. Sí, me dicen aquí que le dé chance a los demás. Espero, entonces. ¿Hay alguien? Y si no, Mauricio va a darles tocada de evangelística. El punto es utilizar como herramienta lo que vimos hoy, como fundamento principal, para dar un mensaje evangelístico. Este tema. Dale, Mauricio. Ok, Dios siempre ha intentado hablar con nosotros. Y entonces desde el pasado podemos leer en el Antiguo Testamento, o lo habrán escuchado, que Dios le habló a través de los profetas mensajes acerca de su amor, mensajes acerca de la salvación que quiere por nosotros, pero llegó un punto en el cual habló a través de su Hijo Jesucristo. A partir de ese momento que habló a través de él y Jesucristo vino a mostrar el rostro del Padre, vino a mostrar cómo es el amor del Padre, Jesucristo además selló esa palabra con su muerte en la cruz para, a partir de la muerte, poder redimirnos, poder pagar a precio de sangre por nosotros, para que entonces ahora nosotros podamos ser libres de la opresión en la que vivíamos y que además alcanza de vida eterna. Y eso ahora Jesucristo me capacitó a mí para que yo lo pueda... ¿Se cortó? Perdón. Adelante, sigue. Para que yo lo pueda estar haciendo contigo o con ustedes, ¿no? Yo ahora soy como Jesús hablando este mensaje. Jesús a través de mí te está hablando de este mensaje. Ok. Amén. Y dices, recibe este mensaje de salvación. Luisito. Okay. ¿Dónde estás? Que ya no te veo. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ándale. Sí, ahora okay. da un mensaje a la iglesia. Ya no a los no creyentes, a la iglesia. Ok. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios muchas veces nos habló a través de los profetas y a través de la ley, y en la misma ley nos hablaba de Jesucristo, de que Jesucristo Dios mismo iba a venir a hacerse hombre, y a través de Jesucristo nosotros lo conocemos. A través de esa intimidad que tenemos con Él, se empieza a revelar todo lo que nosotros necesitamos saber de Él. Dice la palabra que tanto nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuánto más nos ama el Hijo, que no le importó perder todo, dejar todo lo sobrenatural, dejar ese reino para hacerse hombre y dar su vida como regalo por nosotros, para que a través de su sangre nosotros podamos encontrar esa redención, a través de creer en Él, nosotros vivamos una vida de acuerdo a su voluntad, que nosotros empecemos a caminar de acuerdo a la voluntad del Hijo. Y es a través de su Espíritu que nosotros somos revestidos, somos transformados, y Él nos acerca al Padre, y el Padre nos recibe como recibe a su Hijo, porque somos coherederos. Recibimos la herencia
que le dio al Hijo. Y nosotros somos participantes de toda esa herencia, de la vida eterna, de todas esas promesas que Él dio para nosotros. En ese caminar que nosotros tenemos, en esa intimidad que nosotros tenemos con Jesús, vamos siendo transformados, vamos encontrando el propósito de nuestra vida, vamos siendo influenciados a través de la palabra por el mismo Espíritu, y es Jesucristo que nos lleva a la victoria. Dice en Pedro que Él nos llama piedras vivas, nos llama que nosotros somos, nos ponen como esas piedras de la iglesia, pero en todo momento nos dice también las Escrituras que Jesucristo es el fundamento, y a través de ese fundamento nosotros vamos siendo esas piedras que vamos haciendo el edificio donde habita su mismo Espíritu. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. De esto se trata, ¿sí? De eso se trata el ejercicio. No es fácil cuando te agarran así en curva para hablar delante de las personas, pero es el paso de fe que tenemos que dar nosotros, el paso de fe para poder aprender aún de nuestros errores, aprender aún de, al ratito vamos a decir, no, hubiera dicho esto, y por qué no dije esto, y eso vamos aprendiendo nosotros mismos de todo, ¿no? Pero de los fundamentos, hoy vimos los fundamentos que son en la palabra de Dios, los maestros nos corresponde analizarlos, checar cuál es la problemática que está viendo ahora dentro de las iglesias y cómo nosotros podemos llevar a las personas a libertad, y utilizando estos fundamentos, cómo podemos llevar a las personas a Cristo Jesús, a que conozcan a Cristo Jesús, y también cómo la urgencia que se genera en nosotros, mientras más vamos aprendiendo acerca de Jesucristo, se va generando en nosotros una urgencia para transmitir este mensaje. Lo que hemos recibido de gracia en nuestro corazón surge la necesidad de darlo de gracia otra vez. Entonces, en esta semana, si ustedes, todo lo que estuvimos viendo, si ustedes se topan con alguna persona que está atada en esta mezcla de antiguo pacto con nuevo pacto, ustedes tienen estas herramientas, esta revelación, este entendimiento para poder explicar a las personas de que no depende su vida espiritual de alguien en sí, de una persona en sí, sino depende de tu unión, de tu relación, de tu intimidad con Cristo Jesús, ¿sí? Ese es el ejercicio de cómo trabaja la iglesia, de cómo trabaja el cuerpo de Cristo, de cómo unidos podemos nosotros llegar a una verdad fundamental que nos puede servir para liberar a las personas, porque esa es nuestra función, nuestro trabajo. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo ejercicios, pero en la siguiente, aunque el próximo martes vamos a tocar lo que es el tema de la enseñanza profética, ¿ok? Que es muy importante también, muy interesante qué es la enseñanza profética. Ahora, mientras estábamos nosotros hablando, ¿alguien recibió alguna profecía, alguna palabra para nosotros de parte de Dios? ¿Alguien recibió, tiene alguna sensación, una impresión que quiera compartir? Adelante, Yara. Sí, ahorita que estaban hablando acerca de la prédica, me hablaba el Señor y me mandó a buscar Juan 1, el versículo 14, donde dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces me dice el Señor que en el principio era el verbo y el Señor mandó el verbo hacia nosotros. La diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo es que el verbo se tiene que encarnar en nosotros, vivificar nuestro ser, porque la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Dios quiere que nosotros hagamos esa palabra viva. ¿Cómo se hace? Practicándola. Una palabra es simple, pero cuando la practicamos es poder,
de Cristo, es poder hecho carne. Entonces dice, y habitó entre nosotros. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo que Cristo camine entre el mundo, entre el pueblo, y convierta y transforme y vivifique a otras personas. Amén. Ese es el poder de Dios, el poder del Verbo encarnado en nosotros. Amén. ¿Sí? Sí, muy bien, lo recibimos en nuestra vida. ¿Alguien más recibió algo profético? Muy bien. Ok, parece que nadie más. Pues vamos gracias por estar, ¿sí? Gracias por... ok. Gracias por estar. La próxima semana vamos a continuar con estas enseñanzas, que espero que haya sido de edificación para ustedes, como ejemplo de cómo trabajar en conjunto, trabajar en equipo. Ninguna unción, ningún ministerio es más ni menos, sino que cada uno tiene una función específica hacia donde va dirigida la palabra o la verdad, ¿sí? Porque pues el mundo es bastante complejo. Muy bien, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, este momento. Gracias porque entre todos nosotros, Señor, pudimos sacar y analizar tu palabra, Señor, sacar esta verdad tan importante para nosotros, porque vimos a tu Espíritu Santo fluir en cada una de las personas, Señor, estas palabras que recibieron mientras estábamos nosotros analizando todo esto, Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Esa es tu iglesia, como dijo Yara, Señor, prepáranos, Señor, en cada lugar donde nos encontremos. Tú estás presente, Señor, a través de nosotros. ¿Y qué harías tú, Señor, en nuestro lugar, Padre? Que eso sea siempre en nosotros. Obra en nuestras vidas. Quita todo fundamento equivocado de nosotros. Quita toda mezcla, Señor, que haya con el antiguo pacto en nosotros. Que sea establecido la sana doctrina, la pureza, Señor, de que es estar, Señor, contigo en tu presencia, absorbiendo, comiendo, bebiendo de ti, Jesucristo, para poder dar a las personas que lo necesiten también, Señor. Bendigo a tu iglesia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien.